Bueno, creé este video nada más para explicar el NIST AM, RMA Playbook, porque en la clase no lo pude ver. Entonces, bueno, este video que estoy armando literal es para un follow-up del video que les pedí que vieran. Entonces, espero hayan visto el video. Creo que habla por sí solo de cómo literal se tiene que ir implementando por cada una de las áreas. En este link, en donde estaba el video, también está el playbook del AI RMF Playbook. Por eso les dije al principio que esta hora es de acrónimos. Entonces, GDPR, bienvenido, lo sentamos con un moño, pero ahora vamos a tener que poner otro chip, que es el AI RMF Playbook. Sí. Entonces, AI RMF Playbook, ¿qué nos dice? Bueno, dice, el playbook provee acciones sugeridas para lograr resultados de lo que es el AI Risk Management, o lo que es el AI RMF Risk Management, cómo se va a hacer el manejo del riesgo en materia de la inteligencia artificial, cómo hacer el compliance ahora en materia de inteligencia artificial por parte de las empresas, gobiernos. Entonces ahora incluye a todos los gobiernos que quieran migrar a la inteligencia artificial a tener este playbook, a tener este checklist, ¿sí? Aquí van a estar las tablas que concede la guía, la dinámica del RMF, y del RMF, literal, cómo vamos a buscar implementarlo en materia local, concreto. Los Estados Unidos ya puso las bases de cómo será el gobierno digital y de inteligencia artificial. Ahora nos falta ver cuáles son las métricas de cada uno. ¿Cómo vamos a pasar de un gobierno, de un mapeo, de la medida y la administración del riesgo? ¿Sí? Entonces, en este playbook, y aquí te lo pone, no es ni un checklist ni los pasos a seguir, pero te los pone, ¿no? Entonces digo, bueno, no es, pero sí es. El playbook sugiere que todos son voluntarios. Hasta ahorita nada es a fuerzas porque apenas lo están dirigiendo. Si algo sé es que cuando una obra es una obra nueva, no se cobra porque necesitamos ver quién cae primero, ¿no? Entonces por eso lo ponemos de manera voluntaria. Entonces dice, playbook suggestions are voluntary. Organizations may utilize this information by borrowing as many or as few suggestions as apply to their industry, use case or interest. Aquí el autor nos dice, agarren lo que quieran y puedan. No es un playbook, no es un estándar. Entonces, le resta un poco de credibilidad porque es, bueno, ¿sigo las directivas o no? Bueno, sí, pero dice, quita y ponle lo que tú creas que sirve. ¿Por qué? Porque al final lo que no quiere el gobierno de los Estados Unidos es frenar el desarrollo tecnológico por literal tener solamente ciertos estándares, ¿no? Ciertos estándares que al final limiten a la inteligencia artificial. Entonces, en esta etapa de flexibilidad, vamos a ver cómo es este PDF, cuáles son los pasos. Incluso te lo dan hasta en Excel para que lo vayas guiando poco a poco, ¿sale? Entonces por eso hice este video y vamos a ver lo que es bien importante. Bueno, dice Export Feedback, Filters Active. Entonces, número uno, vamos a verlo por mapas, que es el gobierno 1.1, ¿sí? Que es la gobernanza y el oversight, o sea, cómo se ve cuál es el blueprint, cuál es la visión. Bueno, entonces, gobierno 1 dice políticas, procesos, procedimientos, prácticas a través de la organización relacionadas con el mapeo, la medida, la administración de los riesgos de la inteligencia artificial en cuál es la transparencia y las tomas de decisiones efectivas. Gobierno 1.1. Entonces, si se dan cuenta, huele como a una ISO, ¿no? Pero así lo vamos a ir metiendo. Gobierno 1.1. Entonces, en el gobierno 1.1, que es la primera política que tienes que crear en materia de inteligencia artificial, le das clic y dice, todos los sistemas pueden ser sujetos a marcos aplicables legales, pues estamos aquí. Algunos de ellos son requisitos que son mandatorios, como por ejemplo la no discriminación, lo más importante. ¿Cómo hago que no discrimines? Es bien interesante este aplicativo legal porque de manera legal es no discrimines a nadie, pero el algoritmo que hace, o sea, ¿qué hace específicamente? ¿Cuál es la función del algoritmo? Discriminar información. Entonces, al discriminar información, no discrimines raza, color, religión y nada de lo posible. Difícilmente le puedes decir eso a la máquina cuando su función es discriminar, ¿no? O sea, es
como decirle a un soldado, no mates, güey. Entonces, ¿para qué me mandas a la guerra? ¿No? O sea, no entiendo, ya no entendí, ¿no? Entonces, después es data privacy, que es privacidad por diseño, ¿sí? Vamos a buscar que no sea privacidad por defecto, sino privacidad por diseño. Y controles de seguridad. Documentación, muy importante. Disclosure, va a ser la información que sí voy a poder abrir a terceros. ¿Cuál es el incremento de los sistemas de transparencia a través de la inteligencia artificial? Los requisitos que son complejos y sobre todo cómo pueden diferir de su aplicación y contexto. Sí, por eso si una empresa pequeñita que apenas está haciendo sus pininos en lo que es la inteligencia artificial, le vas a poner tantas reglas, no se vale. Esa es una de las explicativas. Un ejemplo que ponen aquí dice, for example, AI System Testing Processes for Bias Measurement. Un sistema de inteligencia artificial puede hacer medidas literal, para ver que no sea prejuicioso un algoritmo, ¿no? Como por ejemplo, un impacto de disparidad. Pero bajo esto se tiene que hacer un aplicativo de uniforme con un contexto legal. Disparate impact is broadly defined as facial neutral policy. Entonces, lo primero que estamos buscando es que los algoritmos sean basados en políticas de no discriminar por cara, ¿no? Bajo un estándar neutral. O prácticas desproporcionales que puedan dañar a un grupo en específico. Vamos a hacerlo muy concreto. Mi algoritmo, vamos a pensar un algoritmo, por ejemplo, para hacer citas. Más concreto, Tinder. Tinder no puede andar discriminando a feitos por su raza, color o cualquier tipo que advierta una discriminación. Eso es muy concreto, es lo más sencillo. ¿Sí? Additionally, some intended users of AI systems may not have consistent or reliable access to fundamental internet technologies, a phenomenon widely described as digital divide. Este de Digital Divide es lo que nosotros llamamos la brecha digital, ¿no? Al final, cómo es que no todas las personas están conectadas al Internet. O sea, hay municipios, hay estados que siguen sin el acceso al Internet. Entonces, de ese acceso tenemos que ver dónde sí realmente tenemos esa funcionalidad, para dónde sí vamos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en la brecha del acceso al Internet buscamos que la inteligencia artificial pueda potencializar ese acercamiento y no al revés, no lo aleje más. Entonces, acciones sugeridas, mantener siempre en todo momento un awareness, como lo decía Ulises, una concientización, creo que usó otra palabra, pero bueno, cómo sería aplicable a la regulación legal, las consideraciones específicas de la industria, del sector y al propósito de negocios. Entonces, ahora yo se los voy a decir como abogados, ¿qué dice todo esto, no? Conserva lo que hay, no le muevas nada, maquinita, llévate bien con las reglas que ya existen y los derechos que ya tengan, por ejemplo, las personas, como por ejemplo, derechos adquiridos por jubilación. No los vayas a romper, máquina, respeta a todos, ¿sí? No se te vaya a discriminar, ¿sí? Tu maquinita, aunque tu trabajo sea discriminar, no me andes discriminando a la gente por sector, así de sencillo. Y mucho menos si es por razón de color, pues si son hispanos, no son hispanos, si se hablan español, que si no hablan español, no hagas eso. Entonces, muy importante el awareness. Align risk management efforts with applicable legal standards. ¿Cómo vamos a establecer esta administración de esfuerzos con los estándares legales? Ya les dije los estándares legales. Manteniendo políticas para su entrenamiento y recapacitación organizacional. Por eso la necesidad de crear una escuela como esta, como Celta, que esté a la vanguardia buscando entrenar y recapacitar a las empresas en no discriminar. Los algoritmos no pueden discriminar por ningún motivo de raza, color, religión a las personas. Punto. Transparencia de documentación. Nosotros como abogados vamos a poder proteger los secretos comerciales. ¿Cómo vamos a poder decirle a la población, miren, así es como mi algoritmo no discrimina, pero no me copien el algoritmo? Muy, muy sencillo, muy concreto, ¿sí? Y bueno, vean qué chiquito es. La cláusula de gobierno 1. Ahora la cláusula de gobierno 1.2. ¿Cuáles son las características de la confianza, de la integridad, de la inteligencia artificial integrada a las políticas organizacionales, procesos y procedimientos? Las políticas, procesos, procedimientos son
ejes centrales en una correcta administración del riesgo de la inteligencia artificial, en el cual todos los stakeholders, todas las personas con interés, puedan tener las mismas accesos y beneficios en las mismas políticas, procesos, procedimientos que requieran que se prevenga la lesión a derechos sustantivos. Organizaciones políticas, perdón, organization policies, políticas de desarrollo organizacional, procedimientos pueden variar con cada empresa y se tiene que especificar en dónde la inteligencia artificial va a poder fungir un aspecto sustantivo en su aspecto cíclico. Entonces vamos a hablar incluso ya del AI life cycle, es decir, cómo implementas a la inteligencia artificial, cómo desarrolla una sustantividad dentro de la empresa y también cómo se sale o cómo podemos expulsar a la inteligencia artificial del proceso. Es decir, tenemos que planear empresas que sean construidas desde cero con la inteligencia artificial, pero también cómo si le quitas la inteligencia artificial no le pasa nada a la empresa, cómo se autosostiene y sobre todo cómo están los lineamientos claros para esta política. Bien, entonces vamos a buscar en este aspecto, como sugerida acción, crear principios, crear derechos, crear un glosario de términos que involucren a la inteligencia artificial con la empresa y sus políticas al interior. ¿Sí? Entonces, por eso dice, define key terms and concepts related to assistance and the scope of their purpose and intended uses. ¿Cómo pretendes usar la inteligencia artificial? ¿Cuál es el glosario de términos que tu empresa reconoce? ¿Cuáles son los derechos que sí tiene tu trabajador frente a la empresa? Etcétera, etcétera. ¿Cómo conectas a la gobernanza de la inteligencia artificial con los patrones de gobernanza previamente en la inteligencia artificial? O sea, la inteligencia artificial tiene que potencializar derechos, no quitarlos, muy importante. Estándares a detalle, outline the document and risk mapping. Entonces, aquí, ¿cómo vas a documentar estos procesos, estos cambios? Y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer un modelo de prueba? Y en el modelo de prueba, ¿cómo se hace la validación de los procesos? Establecer la frecuencia con el detalle, el monitoreo, la auditoría y los procesos que derivan de la inteligencia artificial. Outline Change Management Requirements. Fíjate bien, el outline change, tienes que vislumbrar, mapear, dibujar los cambios administrativos, los cambios en la administración, el tipo de administración que tienes con los requisitos de la inteligencia artificial. No podemos tener ya administradores que no dan una con la tecnología. Ahí lo dice, ¿no? Outline processes for internal and external stakeholder engagement. Cómo estas nuevas personas, estos nuevos líderes van a poder interactuar con los factores internos, externos de la inteligencia artificial. Es decir, si hay un shutdown, vamos a pensar en un shutdown de la inteligencia artificial por riesgos a la seguridad nacional. Bueno, y ahora yo como empresa, como despacho, ¿no? O sea, ya mi inteligencia artificial llena todos los formatos en el despacho, por ejemplo, pum, 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 pum. ¿No? Ya lo hace solito. Pero me hacen un AI shutdown, o sea, ya no hay AI, se acaba la además se prohíbe que la inteligencia artificial pueda ser usada por nadie. ¿Y ahora qué hago? ¿Cuáles son los procesos resilientes? ¿No? Establecer whistleblower policies to facilitate reporting of serious AI systems concerns. Muy importante. ¿Cómo puedo hacer los procesos de whistleblowing? Es decir, ¿cómo puedo incrementar los procesos de denuncia si una máquina no funciona o si la máquina está rompiendo derechos, si la máquina se está pasando de lista? ¿Cómo hago que las personas se puedan quejar de la máquina sin que la máquina busque quitarlos del mapa, ¿verdad? Detail and test incident response. ¿Cómo van a ser los planes de incidente y respuesta? Verificar que las tomas de decisiones a las políticas de decisiones en materia de administración del riesgo de inteligencia artificial cumpla con los estándares legales de la industria y las prácticas del estado de la técnica. Establecer el control de la inteligencia artificial y su administración del riesgo para alinearlos con un sistema seguro y sus características. Transparencia de documentación, hasta dónde va a llegar la política que va a poder habituar a los mismos usuarios con las nuevas políticas. De estas políticas, dónde está la documentación, qué leyes se van a crear, qué dispositivos se van a crear, todo a nivel normativo por cada país, a nivel de una empresa, qué normas voy a crear, qué políticas voy a crear que puedan dar la virtud de fuerza a cada uno de los aspectos técnicos. ¿Sale? Y bueno, esa es la cláusula de gobierno 1.2. Vamos a la cláusula de gobierno 1.3, procesos y procedimientos que tengan el lugar de determinar el nivel de riesgo dentro de las actividades dentro de la organización y su
la medida del riesgo a la tolerancia a la inteligencia artificial, hasta dónde podemos, literal, hasta dónde se puede tolerar el uso de la inteligencia artificial y dónde hay procesos que la inteligencia artificial no puede trascender, ¿sí? Entonces, sobre todo por aspectos reputacionales, muy importante, financieros o que puedan dañar al medio ambiente. Eso es muy importante. La ecuación que aquí dicen es el riesgo va a ser igual al impacto sobre la probabilidad, que es el likelihood, que es la probabilidad de poder llevarse a cabo. Entonces, de este sistema vamos a ver cuál es la escala, la medida del riesgo y los riesgos cómo van a medirse de manera cualitativa y sobre todo bajo un RAG, ¿sí? Que vamos a hacer una semaforización. Un RAG es una semaforización. ¿Cómo vamos a poner una señal roja, amarilla y verde para las situaciones de ambientación de la inteligencia artificial? Hasta dónde y un proceso en específico entre la empresa, dentro del RAG, es decir, dentro de la semaforización, hasta dónde sí voy a poder permitir que estos estándares cumplan, literal. ¿Dónde va a haber procesos donde a la gente le dé miedito que la máquina se meta? Así, lo voy a concretar, muy sencillo. ¿Sí? O sea, vamos a hacer que la gente confíe en un semáforo, vamos a semaforizar las cosas para la toma de decisiones, hacer una mapa de riesgos, una mapa de matriz, donde pongamos a este proceso, por ejemplo, alimentación de papel de la máquina de impresión de documentos. Ya lo va a hacer la máquina, quítame al de sistemas y al de archivo porque ya lo va a hacer la máquina, mangos. Eso no, porque me va a jalar las greñas el sindicato, no puedo quitar al del archivo. Ah, pero ¿qué tal si puedo capacitar al del archivo para que dirija a 5 robots que hagan la misma función? Ah, eso sí, esa es la semaforización. Entonces, va a ser un no a quitar esa palaza, va a ser un amarillo y decir, ¿sabes qué? Si lo quitas, quito al del archivo y a ver, nos quedamos sin luz, ¿ahora qué va a pasar? Ahí está el riesgo en medio. Entonces, ese es el RAG. Me voy más rápido. Cláusula de gobierno 1.4. Políticas claras, procedimientos relacionados orientados a la documentación, es decir, a documentar cada proceso, que sea transparente, es decir, que cualquier persona puede ser involucrada, la creación de manuales, la estandarización de manuales, la digitalización y sobre todo la potencialización de aspectos fácticos de la máquina con cada una de las esferas. No, nadie se puede salir de esa capacitación. Antes teníamos la visión de, ¿sabes qué? Nada más las personas de TI son a las que le voy a meter el cable de la máquina. No, ahora todos tienen que saber qué va a hacer la máquina, los derechos de la máquina, los derechos de las personas sobre la máquina. Siguiente, cláusula número 1.5, que es la monitorización continua y periódica de la administración del riesgo y de los pasos previamente establecidos. Muy importante crear procedimientos para el monitoreo, pero sobre todo para poder dirigir y poder confirmar que las respuestas están llegando al lugar adecuado. Si no lo estamos haciendo de manera correcta, entonces, ¿cómo? Sí se puede. Establecer mecanismos que proveen recursos y, sobre todo, a los individuos, cómo se puede generar hacia la comunidad un aspecto recíproco, porque al final los aspectos de una empresa siempre van a pegar a la comunidad. Ejemplo muy, muy concreto. Si yo soy una distribuidora de alimentos, ¿sí? Sobre todo de primera necesidad para grupos vulnerables, y la máquina me va a empezar a ayudar en este gap, en este shortage que tengo de personal. Sí, hoy literal hacen falta manos en todos lados, pero cuando esas manos ya las pueda agarrar el robot, literal, la máquina, pues va, literal, el empresario va a decir, la máquina no me cuesta, es más, hasta me están rentando la maquinaria de robots. Reduzco costos hasta en un 100%. ¿Sabes qué? Ya no necesito que alguien me venga a ayudar. Sí, pero ¿qué crees? Le estás pegando a la sociedad quitando esos empleos. Conserva uno y que hay una máquina. Son procesos donde vamos a tener que alinearlos también hacia esas respuestas. Ahora, ya tenemos el AI Life Cycle, como también suplo a la máquina, porque también se vale suplir de regreso a la máquina en procesos donde la máquina ya no va a permitir ese avance. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el mapeado? Continúo con la siguiente, que es la 1.6. Mecanismos para poner en orden el inventario del sistema de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los recursos, el desarrollo organizacional y las prioridades de acuerdo a ese desarrollo organizacional? Y bueno, las acciones sugeridas, si se dan cuenta, es
cómo lo explican y después hay una acción sugerida. Establecimiento de políticas que definen la creación y mantenimiento de un sistema de inventario de la inteligencia artificial. Establecimiento de políticas que definen la individualidad sobre procesos técnicos y mantenimiento en el inventariado, cuáles son los modelos, los sistemas y sobre todo cuáles son las posibilidades de riesgo en su cambio, ¿sí? Y bueno, el 1.7, procesos y procedimientos para la, muy importante, decommissioning, es decir, cómo vamos a hacer ya la destrucción de la máquina, ¿sí? Cómo vamos a hacer que los procesos ya físicos de una máquina, literal, no le rompan al medio ambiente. O sea, también vean desde cuándo se está viendo, y yo creo que es un mensaje para mí también en el futuro, que ya estaban las bases de cómo eliminar a la máquina de manera gradual, sin también no tener una sobreproducción ni también una sobredemanda de máquinas, ¿sí? Entonces, por eso se dice cuáles son los riesgos de continuidad sobre la empresa, data retention, hasta dónde vamos a buscar el data retention, dónde vamos a estar buscando que la información sea preservada, anonimizada, si esa información sea sustantividad, a sustantividades, si se tenga que eliminar o si se tiene que seguir usando, migración y de los sistemas y sobre todo cómo se pueden hacer las cuestiones de investigación forense sobre la eliminación de esta información. Sí, porque va a haber maldosos que van a usar a los robots, van a usar a la inteligencia artificial para hacer sus maldades y después bórrale el chip a la máquina y aquí no existió nada. Mangos. Toda empresa tiene que crear esos estándares y también cómo se puede investigar los procesos forenses dentro de estos mapas y procesos. ¿Sale? Y bueno, por último, gobierno 2, accountability structures are in place so that the appropriate teams and individuals are empowered, responsible, and trained for mapping, measuring, and managing AI risk. Bueno, a ver, vamos a ver qué dije. Rápidamente, en el clausulado número 2, cuáles son los mapas, los riesgos y sobre todo cuáles van a ser las avenidas para la formación del capital humano dirigido a coexistir con la máquina, con la inteligencia artificial. Entonces, número 1, roles y responsabilidades, las líneas de comunicación sobre el mapeo, sobre la medida y la administración de los riesgos de la inteligencia artificial. Cláusula número 2.2, ¿cuál es la organización del personal? ¿Cómo vamos a buscar las alianzas entre los entrenadores de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial haciendo el entrenador? Muy importante. Y las órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas, ¿quién va a hacer cargo por la toma de decisiones sobre la máquina y la implementación de la educación para usar a la máquina? Gobierno número 3, en la cláusula número 3, workforce diversity, equity, inclusion, and accessibility process are prioritized in the mapping, measuring, and managing of AI risk throughout a life cycle. Como les dije, se tiene que crear un life cycle, un proceso de vida de la inteligencia artificial y en ese proceso de vida le vamos a meter también la inclusión sustantiva de poblaciones civiles, sobre todo marginados o que no tengan acceso a este proceso, a estas vacantes de empleo. Entonces, tendremos que orientar todos nuestros esfuerzos también a la población que no tiene cómo literal ganarse esta integración en la sociedad, como por ejemplo los discapacitados, ¿no? O sea, al final, una persona que tiene una discapacidad motriz, pero que sí tiene una capacidad intelectual, entonces, bienvenido, ¿no? Entonces vamos a buscar que esa discapacidad motora sea una ventaja para que esa persona que no tiene una posibilidad de moverse a un trabajo le beneficie estar administrando un robot, ¿no? Estar administrando a un proxy. Entonces, eso sería lo que se puede hacer. Gobierno 3.2, políticas y procedimientos que definan roles para las responsabilidades del humano, la configuración del humano para vigilar al sistema de inteligencia artificial. Muy, muy importante eso porque ahí vamos a ver hasta dónde el humano va a poder vigilar a la máquina y cómo la máquina va a poder también ser autónoma. Y si es autónoma o no, lo van a decidir las empresas. Muy bien importante aquí. La número 4.1, las políticas organizacionales, prácticas y cómo pueden estas catalizar el pensamiento crítico. Muy importante pensamiento crítico, sobre todo donde se tenga como primera visión la seguridad. Por eso dice safety first. La seguridad va primero en el diseño. Por eso se va a diseñar, se va a hacer un diseño por diseño, perdón, ¿cómo se dice? Una encomienda
de ingeniería por diseño, ¿no? Ingeniería por diseño. Entonces, ¿cómo literal vamos a construir estas máquinas? No equivocándonos, sino previendo los aspectos causales, prospectivos de la intervención de la máquina en las políticas públicas. Desarrollo de equipos que puedan documentar los riesgos y los impactos de la inteligencia artificial, implementando, diseñando, desarrollando, evaluando su uso, comunicando los impactos de manera más amplia. Incluso lo voy a patentar ahorita, pero es una garantía pro homine versus AI, ¿no? Entonces vamos a privilegiar al humano, potencializar los derechos del humano para que los derechos a la máquina no le ganen, ¿no? Procesos que puedan tener una experiencia relevante con los actores de la inteligencia artificial, dice cláusula 5.1, políticas organizacionales y prácticas que busquen recolectar, considerar y priorizar e integrar a aquellos que están fuera de los enlaces de riesgo o que no han sido mapeados, a verlos como potenciales riesgos a ser parte de la inteligencia artificial. O sea, nadie se puede quedar afuera porque esos que tú margines mañana van a ser los que después te pueden afectar la inteligencia artificial. A nadie se va a marginar. Mecanismos establecidos para habilitar a los actores de la inteligencia artificial para regular e incorporar ya estas críticas sustantivas por externos, estas auditorías que puedan ayudarnos a mejorar la implementación de la inteligencia artificial. Cláusula 6, la última cláusula, se fue largo, pero bueno, así es esta política, por eso hice nada más este video para esto. Gobierno 6, ¿cómo son estas políticas y procedimientos en el lugar? ¿Cómo se asocian con los terceros, con sociedades de organismos civiles, empresas, gobierno? ¿Y cómo vamos a hacer el match entre los tres para conectarlos con la sociedad? Entonces, fíjense cómo vamos a trabajar en estas 6 cláusulas de la inteligencia artificial. Y bueno, en esta misma página van a poderlos explorar. Entonces, ahora que nos hagamos especialistas en la auditoría e implementación de sistemas de gobierno digital e inteligencia artificial, esta es la respuesta, ¿sí? Y bueno, aquí está el mapeo. ¿A qué se refiere? Ahorita nada más vimos el aspecto de gobernanza, ahora el aspecto de mapeo, cómo son los mapeos sobre las normas, cuáles son los requisitos, cuáles son las operaciones del mapeo, las definiciones de la inteligencia artificial, las referencias técnicas. En la medida, nada más va a ser una cláusula en el mapeo, que es el 1, medida cómo medimos, literal cómo medimos el riesgo, cuáles son las características del riesgo, cómo identificamos los procedimientos de pruebas y sus métricas para demostrar que el sistema es válido. Entonces aquí están las guías que tienen que seguir los ingenieros para asegurarse que la inteligencia artificial cumple con un aspecto ético. Y aquí nos da el URL para esas cuestiones éticas. Y estas cuestiones éticas, literal, ¿dónde nacen? Dice Artificial Intelligence Ethics Framework for the Intelligence Community. Entonces, dentro de ellos está las directivas que vamos a ver en nuestro nuevo curso de ciberseguridad para el uso de OSINT. Entonces, como en materia OSINT, que es con el anclaje de las agencias de inteligencia, van a poder usar estos principios. Y es bien importante porque nos habla de los fundamentos o los principios que deben guiar a las agencias de inteligencia al usar a la inteligencia artificial. Entre ellos está respetar la ley y actuar con integridad, hacer transparente y sobre todo alineable una responsabilidad a alguien. O sea, make accountable es que haya una responsabilidad de alguien. Objective and equitable, que es objetivo y equitativo, que se haga bajo un aspecto prominente, es decir, donde el humano sea el centro del desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, que sea seguro y resiliente y sobre todo que sea informado bajo la técnica y la ciencia. Entonces, y nos regresa a esto, ¿no? Al apply, o sea, realmente no dice mucho, pero aquí en su copia, que es AI Principles of Ethics in the IC Community, que es Intelligence Community, nos dice más a detalle cómo son estos aspectos técnicos, pero obviamente nos lo dice ya en un papel más crítico, sobre todo para cómo vamos a hacer la alimentación de las matrices de inteligencia, ¿no? Entonces, ¿dónde están los principios éticos? Y sobre todo, cómo lo vamos a ver deslumbrados ya en la práctica. Entonces,
regresando a esta página, le dan para atrás, y bueno, por eso están estos tres documentos, que es el uso ético, los data sheets, los data sets son muy importantes. El Artificial Intelligence and Accountability Framework for the Federal Agencies and Other Entities nos va a dar ese anclaje con la última cláusula, la cláusula número 6 de la inteligencia artificial, para ver cómo vamos a conectar todas las partes, entre ellos a todo el gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo está guiando los Estados Unidos? Lo vamos a tener que implementar también en México, de los 30 estados de la República, cómo se va a hacer cada uno. ¿Sale? Espero les haya gustado.